Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva sección en Área Fitness Podcast de Más allá del culturismo. Tenemos el placer de inaugurar esta sección con Iván, creador del método Elements y un emprendedor de los pies a la cabeza en este sector del entrenamiento. La verdad que sí. De hecho, en el podcast profundizamos sobre su historia, un poco qué fue lo que le impulsó a emprender, qué fue lo que le impulsó a estudiar la carrera de ciencias del deporte, por qué empezó a formarse en todo este mundo del entrenamiento, cómo ha sido este camino hasta ahora, donde pues recorre toda España impartiendo formaciones del método Elements. Como decimos, la verdad que llevan un crack, un máquina, no solo en el ámbito del entrenamiento, en el ámbito del emprendimiento, sino a nivel personal. Ha quedado una entrevista chulísima y como digo, conocemos un poquito su historia, por todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta donde está ahora y creemos que os puede gustar mucho, que os puede aportar. Y como ha dicho Carlos, qué mejor persona para inaugurar esta sección de Más allá del culturismo que Iván, para que como digo nos cuente un poquito su historia. Así que nada, suscribiros, no os olvidéis, en todas nuestras plataformas. Dentro entrevista. Vale. Muy buenas, Iván, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿vosotros qué tal? ¿Cómo vais? Muy bien, muy bien. Nada, agradecerte de corazón que estés dispuesto a estar aquí con nosotros. Primera entrevista de la nueva sección. Aquí Eso solemos es. hablar de culturismo siempre, pero hoy, más allá del culturismo, primer capítulo. Y qué mejor persona que... Siento muy ofendido que no me hayáis invitado a la de culturismo, a mí, aunque no lo parezca. Bueno, Oye, para más para más adelante, adelante lo sin podemos ningún tener en problema. cuenta. Sí, sí, totalmente. Vale, Iván, pues ya hemos hecho la presentación fuera de cámaras. La primera pregunta que queremos hacerte, que queremos lanzarte, es si siempre has tenido claro que te quieras dedicar a esto del entrenamiento en general. Pues no, fíjate, no siempre lo tuve claro, ¿vale? Yo era deportista de alto rendimiento, era futbolista en su día y bueno, mi orientación clara, de hecho, yo entré al INEF por hobby, literal, porque se me daba bien estudiar. En mi barrio donde yo provengo, que es pues, de un sitio que tampoco hay mucha cultura de estudiar, realmente nada. Yo era algo raro que en mi barrio pues alguien estudiase y desde pequeñito es verdad pues que me gusta aprender y me sigue gustando un montón. Y bueno, se me daba bien el deporte, sí que hay mucha cultura de deporte, de barrio. Al final de barrio y bueno, me dedicaba al fútbol profesional y ya yo entré al INEF pensando que ni ese primer año pues ni lo terminaría, porque sí que tenía buenas notas. Y porque es verdad que mi padre, que en su día tuvo que abandonar también el deporte profesional siendo muy jovencito, insistió en mi contrato profesional. Estamos hablando, pues, me acuerdo mucho de esa reunión en la ciudad deportiva y tal, es uno de esos recuerdos que se te queda ahí grabado, de insistir que en el contrato se pusiera que si yo dejaba de estudiar, existía la posibilidad de que él, pues yo era menor de edad, me pudiera sacar de Anda. esos equipos, literal. Y yo me quedé asombrado porque, pues yo qué sé, con Vicente del Bosque, con determinado tipo de gente, que mi padre, que es de barrio también, que no tiene estudios, se sentase así de serio en esa sala de entrenamiento a decir eso, de entrenamiento no, pues en el Santiago Bernabéu decir eso era como bien, ¿no? A mí me encanta jugar al fútbol y se me da bien y bueno, ese era donde yo pensaba que me iba a ganar la vida, pero yo me gustaba estudiar y aprender y encontré que existía algo en el INEF por un preparador físico que teníamos y me enteré como 4 meses antes, 3 meses antes de las pruebas de acceso al INEF, fijaros. O sea, estábamos, te digo, es el Las punto famosas donde ya pruebas. con 16 17 años estás pues, con contratos, con posibles patrocinios y quien más, quien menos, pues viendo pues o equipos de segunda o incluso tal, de primera división y decir, pues ya vamos para allá, ¿no? Y, y nada, estábamos así, me enteré de eso, mi padre no me dejaba dejar de estudiar, yo os digo, por contrato además es, si deja de estudiar, existe la opción de sacarle del fútbol profesional y, y nada, me enteré de que existía el INEF y dije, pues esta yo creo que es la carrera que a mí me gusta, porque siempre sí que me ha gustado mucho el movimiento y aprender y entrenar, eso, siempre. Y además por aquella época, que hace ya un tiempo, pues empezábamos en el mundo del fútbol profesional, habíamos tres o cuatro loquillos que nos gustaba el gimnasio y que íbamos, me acuerdo con varios compañeros, chulo y tal, que nos gustaba. Y, y nada, me acuerdo de coger el manual de las pruebas, irme un día, yo decía, hombre, yo creo que estoy en forma, había pruebas que decía, joder, pues la de aceleración
esa no creo que me la tenga que preparar y tal, pero había otras, la de nadar, la de agilidad también, pues me recuerdo pues en el parque ahí de mi barrio preparándolas y con un cronómetro, yo cronometrándome a mí mismo, decir, bueno, yo así me... Y creía que me las pasaba también y tal, y digo, pues esta me las tengo que pasar. Y la última, que era la famosa 2000, digo, está, yo creo que tengo que llegar, si no, no sé cómo serán los baremos. Y bueno, pues así, lo preparé, pasé, tenía nota, porque ya sí que me gusta aprender y estudiar, y pasé pues pensando que ni ese año directamente, pues que a las clases que pudiéramos ir iríamos y a las que no, no. Pero tuve dos lesiones muy graves de rodilla, rodillas, en plural, ¿vale? Primero me lesioné una, la famosa triada, y al año, que es algo muy habitual y que ahora que sabemos de entrenar y tal, es muy habitual, sobre todo en gente joven y muy explosiva y tal, si no se ha recuperado bien, que es complicado y aunque se recupere bien, hay un periodo de 2 años de ventana que hay que cuidar mucho. Tanto la rodilla que te han operado como la otra. Y efectivamente fue la otra la que me lesioné, la misma lesión, una triada, en ambas. Yo ya estaba estudiando y tal, y bueno, fue una recuperación de la primera más o menos bien, pero de la segunda fatal. Me tuvieron que operar un montón de veces, hospitales, recuperaciones, y además es como un crack vital muy, muy grande, porque tú piensas que vas por allí y de repente es como, "No, espera, que por allí no, que contratos, que tal, que no sé qué, por allí no vas". Y entonces lo que era mi hobby, que era estudiar, tuve 1 año y medio, o sea, tuve la primera lesión, es 1 año casi de recuperación, la segunda 1 año y medio, 2, y nunca se llegó a... Me tuvieron que operar varias veces y nunca se llegó a curar. De hecho, casi no tengo rodillas. Y, y lo que era mi hobby, que era el dinero, pues se empezó a convertir en mi profesión. ¿Vale? Entonces, esa primera pregunta, después de esta historia recordatoria, pues bueno, yo me acuerdo que también por aquella época no era tan común el ámbito del gimnasio, empezaba a llegar NSCA, empezaba a llegar a CSM, empezábamos a organizar con Pedro, el profesor de INEF, pues toda esa corriente de formación, de entrenamiento y demás, porque antes no había tanta gente que se dedicase al mundo del gimnasio y estaba más alejado de nuestra carrera. Y ahí sí que me metí a tope, a tope, a tope a lo que me gustaba. Y mientras seguía estudiando, empecé a trabajar como monitor de sala en un gimnasio súper de barrio, a estudiar todo lo que podía, a certificarme todo lo que podía, a aprender de todo el mundo que podía. Y bueno, y a partir de ahí fue cuando dije, realmente esto me encanta, me gusta y me gusta desarrollarlo. Y ahí fue cuando se empezó a desarrollar todo esto. ¿Y qué edad tenías tú, Iván, cuando llegan estas dos lesiones de rodilla que has comentado? Pues la primera fue justo, yo creo que antes de la universidad, o sea, tendría que ser 17 años, 18. La primera, que es justo ya cuando estábamos, pues eso, para todo el tema de segunda división, primera y no sé qué. Me recupero, hago las pruebas y las pasaba, y ya, yo me acuerdo que ya la otra rodilla se me inflamaba un poco porque al final tiendes a cargar, tal, no sé qué, pero bueno, todavía estás como, y más en esas edades y al nivel que teníamos, estás como parecido, ¿no? O sea, se puede y bien. Y con la segunda, pues sería, yo no sé cuándo se entra a la universidad, con 19 años, Por 20 ahí. por ¿Y cómo ahí. gestiona, en tu caso, Iván, cómo gestionaste pues con 17, 18 años, 19, el hecho de, oye, tengo posibilidades, estoy firmando contratos profesionales, segunda división, primera división, voy a dedicarme a lo que es mi sueño? ¿Cómo gestionas oye, que a lo mejor, como tú has dicho, esto no va por aquí, tengo que buscar otras opciones, tengo que dedicarme más a la parte del entrenamiento? ¿Cómo gestionaste esa parte, sobre todo a nivel mental? Es muy duro, eso es muy duro. Yo, afortunadamente, porque sí que tengo otros compañeros también de ese ámbito que no tenían el recurso que tenía yo, que era pues la universidad y la formación que nunca abandoné. Y ahí agradezco mucho a mi papá esas famosas cláusulas y el seguir insistiendo en, ojo, que no se pierda eso, porque sí tengo compañeros con los que me he encontrado luego al paso de los años, además de casualidad, de repente ver algo, oye, ¿y dónde estás tú? Tengo muchos compañeros que han llegado y que se han dedicado a la vida con ellos, casi todos no, ¿eh? O sea, mitad, mitad, a lo mejor. A esas edades y con esos niveles, si no tienes muchas lesiones, normalmente pues te puedes medio ganar la vida o ganarla muy bien, como es en algunos casos, pero me he encontrado compañeros pues dedicándose a lo que pueden, o sea, panaderos, pintores que con 15 16 años es selección española, es tal, no sé qué, pero que no tienen otro tipo
de recursos. Yo afortunadamente pues lo tenía y ya te digo, mi profesión, el movimiento y el aprender y el entrenar, que es algo que es súper bonito, pues sí que lo tenía. La gestión es complicada, siempre. Es como la gestión en los deportistas cuando ya notan que no están al nivel y que tienen que hacer la transición hacia una vida diferente, ¿vale? Porque tienes tu identidad personal y profesional va muy unida a esa profesión y pues entrenas, trabajas, tal, no sé qué, te dedicas a ello, que si los medios, que si no, y cuando eso tiene que finalizar y descubres que hay mucho de tu vida en lo que todavía tienes que aportar, pues si tienes recursos económicos importantes, pues puede estar bien, en el caso de algunos deportistas, si no los tienes, que incluso teniéndolos algunos, se les pasa en 3, 4, 5 años, de repente dicen, espera, que ese ritmo de vida y esas cosas y toda esa fama y todas esas cosas pasan rápido en muchos casos. O hay gente que no, pero esos son los minimísimos. Ten en cuenta que en primera división en fútbol pues hay unos 500 personas, deportistas, 500. Vosotros pensad en esos 500, si os acordáis, no sé qué edad tenéis, pero del equipo del Real Madrid de hace 10 años, si os acordáis, ni tan siquiera de los que eran suplentes. Y estamos hablando de tal, pues tú imagínate del equipo de, yo qué sé, del Rayo Vallecano, del Betis, del Málaga, de tal, de hace 10 años. De esos 400, a lo mejor si te quedan uno, dos, tres, te empiezan a sonar, pero el resto... Entonces, bueno, es complicado decirte, y el tener otras salidas profesionales es muy interesante. Ahora con deportistas, y perdonad que me enrollo, pero ya sí lo he No, que terminado. va, para nada. Que va, para nada. Tanto el Comité Olímpico como determinado tipo de, pues incluso te diría a nivel de representantes, se empieza a preparar un poco ese tema porque saben que es conflictivo y que si se hace bien, pues puede ser gente que ya tiene una disciplina enorme, que tiene muchos contactos y que puede generar negocios importantes porque tiene capital y porque tiene ese tipo de relación, pero no porque seas un superdeportista va a suceder porque sí, o sea, hay que prepararlo. La NBA es una estadística súper clásica que me parece que todavía sigue vigente y es casi, yo no sé si es casi el 70% de los jugadores de la NBA a los 5 años de salir de la NBA están en bancarrota. Ahora cada vez menos, ¿eh? Pero por ejemplo, los 80, los 90 y los 2000 era en bancarrota, es en bancarrota. O sea, gente que dices, y no es infrecuente. Ahora, pues si lo haces bien, cada vez lo tienes más claro. En el mundo deportivo profesional se tiene más claro que terminas con 30 y tantos los que sean, y que te quedan 30 años y que tienes que hacerlo bien y puedes disfrutar mucho, por supuesto, de la vida si lo haces bien y de los negocios. Eso es. Y muchos se van también a esa parte empresarial, muchos otros también pues lo vemos que durante a lo mejor su etapa final como deportistas empiezan a formarse como entrenadores y 4, 5, 6 años más tarde vuelven incluso a los clubes, por ejemplo el ejemplo de Xavi, en el que jugaron y siguen su etapa, siguen ligados al fútbol como entrenadores, que también no muchos otros se van también a esa parte empresarial y otros, como digo, pues a esa parte más como más siguiendo ligados al fútbol profesional. Claro, es muy interesante y también si os fijáis, son casos muy relevantes y la escuela Guardiola ha marcado, Guardiola es como la gran referencia a nivel interno por lo que supone, porque ahí existe casi un consenso muy unánime en que es de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor, dicho por muchos deportistas que han estado con él y compañeros. Y si os fijáis, muchos de estas personas que se hacen entrenadores suelen ser gente que ya como deportistas apuntaban maneras a nivel organizativo, a nivel de capitanía, y que no te imaginas, por ejemplo, eh, a Messi no nos lo imaginamos de momento como entrenador, a que no vemos esa vertiente, o a Ronaldo el antiguo, el de Brasil, o incluso a Cristiano, que son gente con perfiles más agresivos y tal, pero menos. Sin embargo, un Xavi, un Guardiola, un Arteta, un Zidane, empiezas a ver como cosas, pues dices, joder, son como determinados tipos de jugadores porque no es fácil dar el salto, a entrenar. Hay una presión brutal, o sea, son empresas tremendísimas, lo que es un primer equipo Barcelona, y no es fácil. Y aunque seas, o sea, ahora mismo, por ser Messi, que es el mejor jugador de todos los tiempos, casi también de manera unánime, no quiere decir que vaya a ser buen entrenador, ¿a que no?
No, Vemos aquí y efectivamente. dicen, no, bueno, acaba de ganar el mundial, está no sé qué. A que no le pondríais de entrenador casi ni en un equipo tal, y decía, pues que no, no sé si lo va a llevar bien, o si va a aguantar. Es también Mm, algo que, como habéis dicho, que ellos mismos se van formando, tienen que ir anticipándose para luego mm, poderse desarrollar en esa vertiente. Koeman, por ejemplo, que se fue de Barcelona por seguir esa línea, también ha seguido mm. entrenadores, pero no son todos. De los 20 22 que había, o de los 24 hay uno o dos, y luego que triunfen además como entrenadores, tampoco son tantos. Mm. Y cambiando un poquito de tema, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día en la vida de Iván? ¿Qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas? Un día Un tipo. día tipo, eso es. Oh, vale, no hay días tipo. En mi agenda no hay días tipo por la variabilidad de proyectos que gestiono. Fijaros, aquí una de las recomendaciones, y hay libros de coaching que trabajamos algunos, y esa es una pregunta también muy tipo. Siempre hay que ver el contexto de las personas, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, no tengo hijos actualmente y eso puede marcar mucho el contexto de determinadas personas, como luego cuando la pregunta de enfoque salud, enfoque tal, puede determinar mucho la disponibilidad y la energía que tú tengas, ¿vale? Entonces, lo que Iván hace con su vida, ¿vale? Va muy ligado al contexto que yo tengo. Por ejemplo, donde resido yo ahora actualmente me permite tener un acceso rápido con mi vehículo a determinados gimnasios que no sería posible de cuando vivía cuando estudiaba en INEF, que vivía en la Sierra de Madrid. Y es otro tipo de gestión, que algo que también te puedes ir trabajando, pero a veces no es sencillo, ¿vale? Entonces es verdad que mis días son variables, porque los entrenamientos pueden variar, porque los deportistas no siempre están aquí, tampoco trabajo con muchísima gente, porque ahora afortunadamente me puedo permitir más o menos elegir, pero hay una parte que no eliges cuando trabajar, que es, joder, suena ideal, ¿no? Pues ya, suena ideal, pero cuando hay pues una persona que está viajando o entre torneos y dice, esta semana estoy en Madrid, pues esa semana puedes estar cansado, puedes estar tal, pero no puedes estar pidiendo, no, no, que yo quiero entrenar entre las 10 y las 11, te entreno un ratito, luego me voy a entrenar yo y es como, no, espera, por la mañana entreno con el club, luego tal. Luego el gimnasio o alguno de los centros donde entrenamos está petadísimo a partir de las 6, entonces a mí me puede gustar echarme la siesta, me tomo un café, me bajo a las 6, tengo una sala entera vacía para mí, yo soy real. Entonces pues hay que entrenar a las 4 porque luego a las 6 está petado y me sale más rentable entrenar de 4:30 a 6 que luego a las 6 que está lleno de clientes, no podemos hacer las cosas que hacemos. ¿Veis? Entonces es variable. Ahora, dentro de todo eso, pues, como es muy variable y hay pues, muchas entrevistas, no muchas, ¿vale? Pero sí reuniones, pues hoy estamos con vosotros por la mañana. E idealmente en mi rutina ideal no estáis vosotros a las 11. Mi rutina es, yo estoy terminando de trabajar de gestiones hasta ahora y a las 12 voy y me voy a entrenar yo para mí, a cuidarme de mis piernas, mis rodillas, porque es un momento donde están tranquilos los gimnasios o bastante tranquilos. No es un momento, a primeras horas de la mañana hay más gente, pero justo hasta ahora pues hay algunos entrenadores personales trabajando, pero para mí es un entorno en el que he descubierto que me gusta estar tranquilo y como puedo gestionarlo cuando puedo. Pero hoy tenemos esta entrevista, pues he cambiado, me levanto temprano o muy temprano, ¿vale? Normalmente entre las 5:30, 6 es cuando me levanto, si puedo más hacia las 5:30, porque hay un periodo de ventana ahí que a mí me cunde mucho. O sea, entre las 5:30, pues me tomo un té japonés, que a mí me gusta tal, es como mi regalo para mí mismo. O sea, es un té que cuando lo abro es súper especial, no es barato, pero esta es como, me lo he ganado, ¿vale? Pero esto es ahora. Hace 5 años o 6 años te tomas el té del Mercadona, ¿vale? Es así, literal. Y si tuviera dos hijos que mantener, o si tuviera que coger el coche y hacer 300 kilómetros a la semana, como hay compañeros y amigos míos que se lo tienen que hacer de ir a tal, a lo mejor no me puedo gastar lo que me gasto en el té porque no tengo que gastar en gasolina. ¿Veis por dónde voy? Entonces esto es de ahora. Igual, pues un café, pues también me tomo un café muy especial. Es un café que me gusta, de tal, ¿sabes? Que es como un regalo para mí, de, joder, empiezo guay el día, me lo he currado.
y me gusta también ese hecho de que no, o sea, son relativamente caros para lo que hay en un supermercado, pero no es una pasada que diga, "Buah, esto es que va, ¿vale?". Entonces, pues un buen café y un buen té. Y normalmente suelo leer por las mañanas, y hago pues unas rutinas de liberación y tal, pero lo hago medio conjunto, ¿vale? Me pongo con tal, porque si no al final la rutina es demasiado larga y pensar que vas a escribir un diario, que vas a meditar, que vas a hacer yoga, que vas a poder leer todo lo que quieras y más, o sea, eso es largo, muy largo. Entonces, bueno, hay que centrarlo y eso es más o menos pues una hora, hora y cuarto. Si me levanto un poco más tarde y no me da jaleo, lo trato de acortar o a veces no lo hago. Y entro ya, hago tal, mis cafés, mi tal, y es como una rutina de despejarme, colocar la casa por la mañana, mis animales y no sé qué, y entro a currar, porque el quitarme temprano cosas de gestión, cuando no hay mucho ruido de WhatsApp, de mails y tal, hace que me despeje y digo, bueno, ya por lo menos a nivel de mis empresas, esto está orientado el día. Y me sorprende menos cuando, pues, yo que sé, a las 3 o a las 4, tal, de repente que hay una llamada de alguna emergencia, temas de facturas, de tal, de no sé qué. Si me lo quita por la mañana, es como el día va más tranqui. Y siempre procuro aprender algo. O sea, pues ahora pues, en mi escritorio, pues doy un toque, algún artículo o algo nuevo, o algo de lo que he aplicado al día siguiente, porque a mí eso me mantiene despierto y curioso, no aburrido con mi profesión, ¿vale? Entonces, eso por un lado, y siempre también trato de leer algo que no tenga que ver Claro. con ni la profesión, ni la mejora personal, no. O sea, a mí me encanta leer y me encanta aprender de otro tipo de cosas. Y te abre mucho la creatividad. Estar todo el día pensando en que tengo que entrenar, en que tengo que ser mejor empresario, en que tengo que ser mejor persona, en que tengo que aparecer mejor en la cámara, en que tengo, es agotador. Es agotador. Y yo quiero leer otras cosas. Clásicos que no he leído nunca. Pues yo que sé, en pandemia empecé con Shakespeare. No sé si habéis leído alguna vez a Shakespeare, pero Shakespeare lleva 500 años con nosotros. Entonces había un momento que digo, oye, es que no me he leído este tío, que es de la literatura universal. Pues me parece divertidísimo, no me leo 1000 páginas de Shakespeare todos los días, pero de vez en cuando digo, me quiero leer esto. O ahora nunca me había leído, por ejemplo, a Hemingway, que es un premio Nobel, que es súper famoso, que tuvo una vida súper tal. Pues me lo empecé a leer. Quiero leer a este y no quiero estar pensando todo el día, que también trabajamos, pues cómo mejorar los equipos, cómo ser más emprendedor, cómo publicar mejor, cómo tal. Quiero leer eso porque me enriquece y siempre estamos pensando en cuando tenga tal, cuando tenga tiempo cuando tenga 60, bueno, si quiero leérmelos ahora y eso me gusta mucho. Entonces es una recomendación que haría. Mm, ¿Vale? Qué bueno, muy bueno. Y Iván, has estado comentando un poco eso, que no tienes días tipo. Al final sabemos un poco que eres, perdón, un emprendedor brutal en el sector del deporte, creador del método Elements. Joder, perdona. No os preocupéis, yo tengo aquí la No, mía es que con también. el frío que hace, Sí, no te tengo la garganta así un poco tal, pero que eres un emprendedor brutal. Antes incluso de que aparecieran todos estos emprendedores en redes sociales, de hazte rico en una semana con mi método. Entonces, queríamos preguntarte un poco, Iván, ¿qué fue a ti lo que te impulsó hace tiempo a emprender, a llevar ese camino un poco diferente? Vale, pues yo no empecé emprendiendo, como os digo, hay un gran crack vital empresarial y luego pues yo estudio mi carrera y a partir de ahí yo tampoco creo mucho, no conozco mucha gente del hazte rico en una semana, porque realmente no lo conozco, ¿eh? Se vende mucho y se vende mucho todo el emprendimiento, puede que haya gente que le haya salido, pero pues, de momento no lo conozco y ojalá lo inventemos, porque sería genial. Yo me apuntaría también y sería genial, ¿vale? Es como lo de las inversiones a veces. Es como, no, metes 10 euros y te van a dar 3.000. Pues dime el secreto, porque realmente, normalmente, a lo mejor le funciona a uno de 1 millón, pero no conozco ese secreto. Yo vengo de una familia muy humilde, de currante de toda la vida de barrio, tal, y trabajo duro es un poco lo que entiendo, trabajo duro y constante, ¿vale? Porque al final una de las cosas que tenemos ahora es como muchas opciones, muchos caminos,
pero hay una parte que es como la siembra, que se necesita un pelín de trabajo y al principio puedes no ver resultados, es como el entrenamiento, al principio pues no ver hasta que hay cambios que van siendo significativos. Yo empecé a trabajar en un sector de fitness mientras estudiaba en INEF, en un gimnasio de barrio, de muy barrio, con unas máquinas que si las veis, que ya entonces eran antiguas, era tremendo. Y a mí me parece una profesión súper guay para abrirte la experiencia de trabajar con todo tipo de personas muy diferentes. Muy diferentes. Estaba la maruja que le dolía el hombro, el medio cultureta de barrio que ni es cultureta, que ni está, pero curra. El que ya está, que le encanta el culturismo, pero de repente me acuerdo que tenía un cliente que era jardinero y que tenía el codo reventado y la lumbar y porque estaba... Entonces, eso te hace aprender un montón. Yo recuerdo esa fase como muy enriquecedora y con ellos trataba de aplicar todo lo que aprendía en nuestra carrera, en nuestra facultad o fuera, porque era la manera de ver lo que en los libros y lo que nos enseñaban y decir, vale, pues está muy bien esta rutina o este ejercicio, ¿vale? Pero ya te digo, tengo un señor que ya tiene 42 que es jardinero. Y yo digo, claro, el jardinero y además me decía, no, yo soy jardinero de estos del ayuntamiento, de los que van en aquella entonces iban con una máquina así. ¿No? Pues el que va con una máquina así y está 4 horas con la máquina así, con tal, de repente te descubre un tío más o menos grandecito, de barrio, que le gusta comer y beber y tal, y no sé qué, porque le molesta un hombro de una manera, tiene un codo de una tal, pero quiere seguir haciendo pre de banca y quiere tal, pero ya él descubre que hace bíceps y que le duele, y tú dices, joder, pues, y te hace aprender mucho. Y tienes a ese en la misma sala, tienes a la chiquita de 19 años que empieza que está muy perdida, y eso te hace crecer mucho. Y yo empecé así. Y a partir de ahí, entrenar mucho yo, entrenar mucho otras personas, ¿vale? Porque a veces es un gap muy grande y uno tiende, cuando entrena solo él y con los mismos objetivos que él, te puedes especializar y está muy bien. Pues pasa en el mundo del culturismo, por ejemplo, o en el mundo del CrossFit. O sea, yo entreno mucho CrossFit, hago mucho CrossFit, entreno a mucha gente que hago CrossFit y te enfocas en eso y tienes tu clientela y va muy bien. Pero eso te hace también cerrar mucho el círculo. Y cuando te viene una persona, ayer mismo, por ejemplo, pues una persona joven y cercana, Iván, es que literal, lo tengo ahí. Iván, es que estoy yendo al gimnasio y es que lo único que me hacen es ponerme como rutina de gimnasio y yo lo que quiero es jugar mejor al voleibol y al fútbol. Un chico muy alto, joven, tendrá ahora 16 años, no va a ser profesional y tal, pero y me escribe eso. No, yo les digo que lo que quiero es saltar más y lo que quiero tal, pero es que lo único que tengo es rutina de gimnasio. Ya está. Y es pues, es verdad, él no quiere, y si se ve bien, además, y es que es algún tío que le ve, no está enorme ni tal, pero se ve muy bien, con las chicas va genial, es un tío súper alto para su edad, y dice que yo lo que quiero es esto, no quiero estar haciendo tanto tal, porque me noto, pues ese tipo de perspectiva hay que tenerla. Y esa fue una época muy guay para aprender. Luego vas evolucionando, viene lo de los deportistas, viene lo de las formaciones, y empiezas por ahí. Y llegó un momento en el que yo no quería viajar tanto, ¿vale? Porque con los deportistas pues viajaba a torneos y demás. Y eso hace que si entre semana estás estudiando, trabajando aquí, más los fines de semana vuelas a torneos y demás, empezamos con el posgrado, hay un momento en el que está muy bien y que hay que currar un montón, y esos momentos están ahí, porque a día de hoy yo sigo viendo a mucha gente que dice, no, es que yo no quiero trabajar los fines de semana. Yo, vale, yo tampoco, pero he trabajado muchos fines de semana y os pondré el mismo ejemplo, cuando vais de fiesta los fines de semana, cuando vas de viaje en fin de semana, ¿quién hay en el avión? O el avión se pilota solo. ¿Quién hay en el hotel? O en el hotel, el hotel se pilota solo y tú pasas y no hay nadie poniendo el desayuno un sábado o un domingo atendiendo a la recepción por la noche. Hay gente trabajando para que nuestro ocio sea posible. Yo cuando voy al cine un fin de semana, hay gente trabajando en la taquilla, hay gente poniendo la película. Entonces, ¿que sería ideal no trabajar los fines de semana? Pues ya, muy bien. Yo he trabajado todo noviembre entero, 32 días seguidos, todo, entero, todos los fines de semana, porque quería ir a ver todos los cursos y tal y no sé qué. No, pues bueno, eso me permite a lo mejor elegir cómo trabajo en diciembre, pero no porque diga, oye, que esto es que ha salido, me ha venido del cielo. No, 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 es que literalmente creo que más días a lo mejor, porque empecé ya a finales de octubre, desde finales de octubre hasta casi, casi que terminó el simposio y hasta la verdad, son muchos días seguidos, no son iguales, no son de supermercado, de estar haciendo todo lo mismo. Llega un momento que eso no se ve.
lo ve mi pareja, lo ve tal, que ve que yo me levanto hasta los domingos o hasta los sábados currando para preparar, para luego poder tener esa elección de elegir, ¿vale? Entonces, cuando yo ya no quería viajar tanto, porque es verdad que pues te agota y hay mucha presión y llega un momento que llegas cansado el lunes y tal, pues ahí fue cuando decidí y surgió Elements en parte y fue cuando se empezó a crear este camino de la manera más casera normalmente y la constante es seguir aprendiendo el negocio y tal y ser bastante constante con esa idea, ¿vale? Porque al principio hay que trabajarla, hay que promoverla y al final igual, hay que trabajarla, hay que promoverla. Esto no es que a mí me encantaría que yo estar ahora mismo haciendo una entrevista en otro lado, en Tenerife o donde sea, y que eso fuera funcionando así. De momento no lo conozco. De momento no lo conozco y tengo que seguir trabajando de manera diferente, pero controlando, que funcione, puliendo para mejorarlo, adaptando a las nuevas tecnologías, a las nuevas inquietudes de vosotros, de los profesionales, que es muy diferente a la de hace 10 años y estáis más formados y pedís otro tipo de cosas y se necesitan otro tipo de cosas. Pues eso es la realidad, Y a ¿vale? la hora de crear un proyecto tan grande ¿Mm? como Elements, ¿cuál dirías tú que ha sido el momento más complicado? Fua. Hay momentos en los que tienes que, mira, dos momentos o tres, no lo sé, pero hay momentos en los que tienes que decidir dejar cosas. Hay momentos en los que tienes que expandirte, tienes que hacer muchas cosas, conocer cosas diferentes, y hay momentos en los que tienes que podar. Eso pasa como en todos lados. En los que tienes que decidir, ya no le puedo dedicar tanto tiempo a una cosa a la otra, o si quiero avanzar realmente, y eso os dan vértigo porque a nivel económico, joder, me quito de esto, pero me quito de esto, no te da tanto a lo mejor una cosa como la otra y viceversa, y estás como a todos lados. Hay momentos así que está bien, pero hay momentos en los que hay que tomar esa decisión, ¿vale? A mí me pasó, por ejemplo, a nivel universitario. Yo tengo un momento en los que pues, tengo la opción de optar a una beca o de estar en un laboratorio, de tratar de ir a por el doctorado de manera muy seria y tal, pero eso empieza a competir con Elements. Y es igual que las gestiones derivadas de la burocracia de la universidad, del máster y todo. Hay un momento en el que ya, o sea, esto de que se puede con todo y de que la energía, no. O sea, hay un momento en el que yo digo, y sigo escuchando mucho, no, es que si tu trabajo te gusta, mi trabajo me encanta, pero me encanta tener fines de semana libre, me encanta no tener el teléfono sonando todo el día, me encanta no estar en agosto a lo mejor viendo los currículums para el acceso a la universidad. Claro que eso otro también me encanta, ¿vale? Entonces, esos momentos llegan y hay que tomar una decisión de, bueno, pues renuncio a coordinar estas cosas, renuncio a tal, o tengo que ver si voy más hacia una carrera universitaria, un doctorado tal, o quiero desarrollar Elements a determinados niveles. Esos son momentos que llegan. ¿Vale? Entonces, ahí, después de haberlo gestado 3, 4, 5 años, o 2, 3, o los que sean, cuando tú ves eso, hay que llegan a elegir. Ahora me ha vuelto a pasar. Ahora mismo con Indoor Triatlón, después de pandemia y tal, que hice el anuncio hace poco, ya hay un momento en el que digo, espera, si esto no va hacia donde yo quiero, el equipo de trabajo a lo mejor no hemos sabido cohesionarlo bien, no explotarlo bien como negocio, como idea, me encanta y me enriquece mucho, pero hay un momento que esas pequeñas gestiones, ese tal, ese no sé qué, hace que me desvíe de algo que también es importante. Entonces hay un momento que hay que elegir. Y en la configuración de los equipos igual. Las personas no son las mismas, las personas tienen hijos, las personas viven en sitios diferentes, evolucionan a lo mejor diferente a ti o no, entonces pensar a lo mejor que de aquí a 10 años vas a seguir con el mismo equipo de trabajo que con el que estabas puede ser difícil, sería ideal, pero yo qué sé, o sea, es que se evoluciona. Miraos, fijaros, a ese respecto, miraos la serie de Spotify, que La está en serie. Netflix, son 6 capítulos. Es súper buena porque refleja en cada capítulo la perspectiva de cada uno de los que intervienen, desde el que genera la idea hasta el socio que invierte, hasta la industria musical,
hasta el tecnológico que desarrolla la tecnología y vais a ver cómo la empresa evoluciona. O sea, Spotify es un bicho gigantesco, gigantesco, con un valor que es gigantesco, pero fijaros cómo la idea original es de un tío estando 6 meses pensando qué hacer en su casa comiendo de latas. O sea, es algo. Y luego cómo, incluso dentro de personas que son muy importantes al inicio del proyecto y que tienen su valor ahí, pues evolucionan o la idea evoluciona hacia otra manera y hay que tener otro tipo de gente que apoye sin menoscabar el trabajo que se ha hecho. Entonces, bueno, eso es un poco todas esas reflexiones que son interesantes y os diría que no dejéis de aprender en todo ese proceso de aprender. Es decir, pues yo este año hay una parte en la que hay que aprender mucho técnicamente de lo que tú haces, luego hay otra parte de más de relaciones con las personas y luego otra parte de trabajo continuo y automejora. Trabajo continuo y automejora, aunque sea pequeñito, ¿vale? No conformarse diría que con hacer las cosas porque sí, o sea, hay que hacerlas, no te tienes que bloquear, pero sí, bueno, pues, ¿cómo mejoro un poco mis preguntas en una entrevista? ¿Cómo mejoro un poco? Un poquito. Y cuando va pasando el tiempo, esas pequeñas cositas hacen que tu producto sea bueno y que tú hayas crecido mucho profesionalmente. Sí, ese 1%, ¿no? Del que habla James Clear en su libro Hábitos Atómicos, 1% mejor cada día y al final ves como esa curva exponencial hacia arriba de crecimiento y de mejora. Entonces, Iván, quería preguntarte, a raíz de esto que has comentado, me surge una pregunta y es que en un mundo cada vez más hiperespecializado y en el sector del deporte, pues muchas veces vemos estos mensajes de no, tienes que especializarte en el ámbito del rendimiento, o en el ámbito de la salud, pero más específicamente en el ámbito del cáncer o más específicamente en este ámbito. Y en tu caso, pues vemos que a lo mejor un día publicas sobre culturismo, otro día publicas sobre una publicación que he hecho esta mañana, lesiones de hombro en CrossFit, o un día publicas sobre esta nueva máquina que ha salido, tal. O sea, no estás como muy especializado en ninguno de los ámbitos y a la vista está que tus resultados son buenísimos a nivel empresarial, a nivel de entrenador. Entonces, esto va relacionado con la pregunta primera es esta y después, por aportar antes de empezar a responder, Marcos Vázquez en uno de sus últimos podcasts hablaba de un libro, que no lo he leído, solo escuché el podcast, que hablaba de range, que el libro se llama Range y es como, la traducción es amplitud, y es como aprender de muchos ámbitos te puede ayudar a mejorar y en un mundo cada vez más hiperespecializado, estos perfiles que es que cada vez se van a solicitar más de personas que no estén tan hiperespecializadas en un ámbito concreto. Pues es una gran pregunta y es verdad que eh, yo creo en esa amplitud porque te enriquece y creo también en la especialización. Es decir, que la amplitud no te haga no ser bueno en tu profesión, ¿vale? Pues pongo un ejemplo. Ahora parece que todo el mundo tiene que saber de psicología, de emociones, de emprendimiento, de entrenamiento. Hubo una época en la que al entrenamiento le he dedicado muchas, 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 muchas horas y le sigo dedicando muchas, muchas, muchas horas a nivel personal de experimentar y a nivel de aprender. ¿Por qué? Porque entiendo que hay otras personas también que se aprenden mucho de negocios, del otro, y que también es importante para mí. ¿Vale? Pero si tengo que aprender de psicología, si tengo que aprender de emociones, si tengo que aprender de sexualidad, si tengo que aprender de inversiones, digo, joder, espera, que es un montón. Quiero aprender primero de lo mío, bien, y nuestro campo sí que es muy amplio, el ámbito del entrenamiento. Y disciplinas, por ejemplo, como cross, que abren su perspectiva a otro tipo de cosas, que no es solo un culturismo, que no son solo máquinas o que no es solo un deportista de cardio, pues tienen su cavidad y su éxito. Sí que os recomendaría lo que os he dicho, es decir, no os olvidéis el core vuestro. Ponemos una referencia, por ejemplo, de pues, un cocinero. Un cocinero no se puede olvidar su core, que es cocinar, es la cocina, es el producto, ese material. No puedes olvidarte de eso y dedicarte al packaging. Es que te lo voy a vender con este tal y va a ser, lo tuyo son los sabores, son la cocina, eso tienes que tenerlo en cuenta. Y en esa primera fase dedicarle mucho a eso y luego ya poco a poco te puedes ir especializando. Claro, nosotros no somos en Elements, que es la idea cuando surge, es precisamente porque pues hay gente que me habla mucho de intervalos, pero hay gente que no me habla de tal. Conozco a un maestro ruso de kettlebells que me parece que dice algo súper interesante, pero no ha publicado jamás, nunca nada en la vida, ni lo va a hacer.
ni va a estar en una universidad jamás en la vida. Y digo, pero es que este tío sabe de movimiento un montón, a su manera y de cosas. Hay que aprender también de él y traerlo sin perder la perspectiva de eso, de tu core, de tu producto y de no aprender tanto, tanto, tanto que lo que tú haces de base No olvides. no sirva. O sea, tú puedes ser el mejor cocinero o sea, no, el mejor cocinero, yo qué sé, puede ser un espectáculo en la cocina porque hagas así, así, así. Pero si te dan el producto y es malo, te sabe mal, eso es súper fugaz. O sea, el que cocina bien y los que cocinan bien, cuando veis las historias de los grandes chefs, tú ves a David Muñoz y a toda esta gente que parece que, pues, el chico está cocinando todos los días durante 7 años en un zulo, literal. O sea, claro, ahora dice, bueno, tú vas al diverso. Sí, 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 ahora. Ha estado 7 años cocinando en un zulo, pero en un zulo que no tenían tenían que cambiar las sartenes, que no tenían ni tres fuegos casi. Entonces, eso te curte un montón. Y yo cuando voy a ese tipo de restaurantes ahora que puedo ir, y no, o sea, vamos una vez al año, a lo mejor que sea, hay una parte que es todo el espectáculo, pero hay una parte que es el sabor, la cocina, con una técnica y con un tal que dices, espera, hostia, es que esto no se cocina en cualquier lado, ni se cocina así, ni te sabe así, ¿vale? Entonces, lo que sí que también que considero es eso que habéis dicho. Si solo estás todo el día viendo una cosa, te cierra mucho y te resta creatividad. Te resta creatividad. O sea, de repente ves otros profesionales, pues esto, por ejemplo, ves el Spotify. Joder, espera, que hay una tecnología detrás de Spotify, hay un desarrollo, hay una serie de mentes que salen en la serie, hay un tío que piensa de manera diferente, piensa en ceros y unos. Ese jamás en la vida va a hacer un negocio Spotify, pero crea una tecnología que antes no existía a nivel de streaming y tal, y dices, joder, pues hay que aprender de eso, te llena de curiosidad, hay que aprender, a mí el mundo del arte me encanta, porque fijaros que en pandemia, por ejemplo, se decía, "Es que el arte es poco, no es actividad esencial". Imaginaros toda la pandemia sin ver ninguna película, ninguna serie, sin escuchar música, sin leer un libro. Tú imagínate, ¿cómo hubieras pasado eso? Tú imagínate si tienes días, o si puedes recordar algún día, yo a día de hoy creo que no puedo recordar ningún día donde no haya escuchado música. Y no haya sido un tema de que mis recuerdos más guays vayan con música, ¿eh? O para mí una parte importante de mi ocio es el cine, el estar tranquilo, tal, o ir a ver algún espectáculo. Tú imagínate si eso te lo quita. ¿Cómo hubiera sido la pandemia? Dices, una Una pandemia locura. Ya lo sin fue. leer nada de literatura, Ya ves. sin ver ninguna película, sin escuchar nada de música, sin ver nada de eso. Solo estudiando de lo tuyo, lo que sea, si es matemática, 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 tratando de hacer entrenamientos. ¿Cómo hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? Esto te tira por la Ya ventana ves. porque El día no para sé. ventana, Total, total. realmente. Es Mm. claro que son, y tienen maneras de pensar diferentes que te enriquecen. A lo mejor no compartes, a lo mejor tal, pero de repente dices, "Joder, pues esto es interesante". Y te abre una perspectiva de creatividad muy buena. En la fusión entre ese tipo de cosas así diferentes surgen ideas muy buenas. Ujú. Y al final también se puede que tú escuches podcast, por ejemplo, o escuches podcast de otros, sí, de otros temas que no tengan nada que ver con el entrenamiento. Al final, el entrenamiento, por ejemplo, en nuestro caso, el culturismo es una cosa que está, el culturismo natural en este caso, todavía en pañales y cosas, y podemos aprender muchísimo de otros ámbitos que están muchísimo más desarrollados, que llevan muchísimos más años y ya hay mucha más evolución, mucho más avance y hay muchísimos aprendizajes que puedes coger de esos ámbitos y extrapolarlos a tu campo profesional. Sí, 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 sí. O sea, es súper bueno y es eso, explora esa creatividad y me parece fundamental. Al final la clave está en no cerrar la mira. O sea, al final tienes que mirar 360 grados. O sea, lo que tú has dicho, que lo has explicado muy bien, saber cuál es tu core, tu centro de decir, vale, esto es lo mío, pero luego al final ir cogiendo de aquí, de allá, ir viendo esto, lo otro. Al final ahí es como también te haces mejor profesional también. O sea, eso está claro. Y ahora la pregunta que te queríamos hacer, que esta se la estamos haciendo últimamente a bastantes invitados que tenemos, es ¿cuál es el mejor consejo que recuerdas que te han dado y que a la hora de aplicarlo has dicho, ostras, este consejo que me dieron es un buen consejo, me ha servido mucho? Buah. Yo soy un poco cabezota, soy un mal alumno, fíjate, y además me pasa pequeño, es como que quiero aprenderlo
por mí mismo, para eso soy un poco cabezota. El mejor consejo que me hayan dado, yo creo que al final te lo da A mí los mejores consejos han sido palos de la vida, literal. Eso en el mundo del arte, por ejemplo, el mundo del flamenco o el mundo del arte se dice mucho que hasta que no, la vida no te da determinado tipo de dificultades o de palos, no tienes la profundidad como para verlo, ¿vale? Y lo ves desde otra perspectiva diferente, aunque suene un tópico. Eh, Fíjate, mis mejores consejeras son mi talón de Aquiles y lo que me centra, me baja mucho a la tierra son las cicatrices de mis rodillas, que me ponen muchas limitaciones. Yo quiero hacer un montón de cosas y continuamente cuando me paso, cuando pienso que puedo con todo, cuando pienso que es barra libre, que tal, llegan y te dicen, no, no, aquí, ahora otra vez, a cuidar, a reposar, a aprender. Ese es un gran consejo que proviene de, pues eso, de una experiencia que a priori no es agradable y que sigue sin ser agradable, pero que te acompañará. Y a partir de ahí, para mí los mejores consejos normalmente me los han dado personas con su ejemplo, ¿vale? Pues por ejemplo, pues en la universidad, Pedro. Y fíjate que divergimos. Pedro ha sido mi maestro inicialmente del mundo del gimnasio y tenemos pues una evolución. Al principio era convergente, luego paralela y luego divergente en el estilo de entrenar, otra serie de cosas, pero aún así podemos seguir trabajando juntos. Para mí, Pedro me ha dado el ejemplo de ese trabajo humilde, continuo y de sacar el máximo provecho a las capacidades que tiene cada uno. Pero más que decírmelo de tal, lo he visto hacerlo. ¿Vale? Lo he visto hacerlo. Entonces, ese tipo de personas las respeto un montón y me parecen súper encomiables, aunque no tengan en redes sociales 200.000 seguidores, ni nada tal. Ese tipo de ejemplos, ¿vale? Mi abuelo, que estuve con él el otro día, que ahora sus 94 años, ha sacado adelante a 10 hijos y no lo vais a ver nunca en no tal, ha vivido 2 guerras mundiales, ha vivido tal, y el tío está ahí todavía como un roble dentro de sus 94 años. Entonces, son ejemplos. Y es verdad que en mi caso, que me gusta mucho leer y es un momento de tranquilidad, los libros me han aportado mucho. Los libros me han aportado mucho porque te lo dan como desde la pausa del poderlo asimilar un poquito, del poderlo ver y del poder acceder a gente que está a miles de kilómetros o lleva muerta muchos siglos en ocasiones y que cuando ha pasado tanto tiempo, o sea, cuando un libro ha vivido siglos en el planeta Tierra, es porque tiene algo. O sea, porque tiene un punto que tiene algo, ¿vale? Y luego, fijaros, lo otro, que últimamente también he leído un poco, pero tuve pues, un colega, compañero que tiene mucha hondura y ahora se dedica a la neurociencia, y ahora lo veo en algunos libros también, no de mejora personal, sino de literatura, eh, es esa alegría vital de trasfondo que tienen los animales, no sé si tienen animales, pero incluso cuando se están en las últimas etapas de la vida, que tú ves al perrito medio cojo, tal, y no sé qué, y que sale al parque y sale alegre, sale contento. El tío, y está medio moribundo, y tú lo ves, se alegre y contento. Los pájaros que no duran nada ya, que se ponen a cantar, o el gallo que tal, y esto José me lo comentaba mucho como el rugir del tigre, el aullido del lobo. Esto, tú ves al lobo viejo que aún así, que de repente se levanta a la mañana y dice, y le aúlla y no hay nadie, ¿no? Él no sabe que le está grabando el National Geographic, no le importa un pepino. Esa energía vital es común a todas las personas, a todas las situaciones y a todas las culturas, a todas. ¿Vale? Ese canto, a mí me gusta mucho la cultura guerrera y tengo un poco ese canto guerrero, ese... Es común, ¿eh? A todas, da lo mismo que vayas a un bosquimano, que vayas a un sueco rico, que vayas a un estadounidense, ese punto está ahí. Darse la oportunidad de vivirlo, aunque estés muy jodido físicamente o emocionalmente o económicamente y tal, de vez en cuando en tu semana es un consejo genial. Genial. A tú.
Es decir, yo siempre recuerdo, pues eso, el perrito viejo. El perrito viejo que tú le ves que sale al parque y están los perritos jóvenes ahí corriendo como locos y el tío sale alegre y va como persiguiendo y no va tal nada. Pero le ves que está contento, ¿a que sí? Que le ves. Dice, no está diciendo, joder, es que ya no puedo correr como cuando tenía 20 años. No, no, está ahí y se pone a ladrar y se pone contento. Eso, eso es conseguir ese punto vital de vez en cuando, que no se puede tener siempre, es muy guay. Para mí es un consejo que de vez en cuando me lo recuerdo. Y así como curiosidad, el símbolo japonés que representa mucho eso, esa lucha contra corriente y ese impulso vital, ¿cuál es? A ver, venga, os hago la pregunta ahí. Para un Ni símbolo idea. japonés que representa eso y que se tatúan los samuráis y tal con mucha frecuencia. Os he dado una No, pista, porque he dicho luchar contra sí, corriente. ¿Qué luchar símbolo contra japonés corrientes. lucha? ¿Qué animal lucha contra corriente? Clásico japonés. Yo os he pillado. Nos Nos has has pillado, pillado, nos has nos has pillado. Pensaba que pillado. os iba a hablar de culturismo natural. Y terminamos hablando de un koi, una carpa japonesa. Las típicas carpas japonesas que se representan así. Yo creo que tienes. Ah, no, no es. No, en esta no es, en esta no es. Creo que Es tienen una alguna carpa camiseta. japonesa, representa eso. Representa porque ellas suben contra corrientes y pelean y tal. Algunas mueren incluso. Pero es ese impulso de, vamos, Mm. aunque me muera, sigo trabajando ahí, sigo impulsando y sigo peleando con lo que haya. Con lo que haya, que a veces es que no voy a poder controlarlo, pero yo sigo porque eso es como un significado vital muy potente. Qué bueno. Y ya, Iván, para ir cerrando, llevamos ya más de 50 minutos de entrevista, ha quedado chulísima. Queremos que, ya has recomendado una serie, pero ahora últimamente estamos haciendo a los invitados que recomienden algo, algún libro que hayan leído últimamente, alguna serie, algún podcast que hayan descubierto hace poco y que crea que a los oyentes pues les pueda aportar, les pueda ayudar. Entonces queremos que nos recomiendes, ya nos has recomendado la serie de Spotify, que la veremos, y si quieres recomendarnos alguna cosita más. Literatura diferente, lo que os he dicho antes. Literatura diferente, ¿vale? Entonces, igual que os he dicho, leo artículos y tengo aquí. Pues a mí me encanta el mundo del cómic, me encanta. Y por las noches, antes de irme a dormir, si puedo leer un cómic, ahora estoy descubriendo, pues, me encanta porque a las noches ya estoy cansado, no quiero saber nada de entrenamiento y es algo diferente, pero igual que eso, pues poesía, estoy leyendo, que me gusta, clásica diferente, no de los modernos de ahora, sino de otros. Y ya te digo, algo, a veces no me gusta recomendar porque lo que me sirve a mí, lo que me sirve ahora en este momento, puede que para otra persona no sea el momento. Yo ahora he empezado a leer esto y me mola, pero probablemente sé que si lo hubiera leído hace 15 años a lo mejor no me hubiera llegado tanto. Entonces la idea es abrirse y luego descubrir de vez en cuando. Pues yo qué sé, en pandemia también, que un autor que descubrí que me gusta mucho, que no sabía ni que era un escritor, pues el que ha escrito la peli de Trainspotting, que se apellida Wells, por ejemplo, tiene unos libros que son súper chulos, súper divertidos, a mí me lo parece. O sea, Trainspotting como libro, aparte de película, que es una rayada, pero como libro dices, "O sea, este tío escribe muy bien, ¿vale? Tiene uno que se llama La vida sexual de las gemelas siamesas. Tú fíjate qué título y tal. Y de repente lo lees, de hecho sale una entrenadora personal y dice una historia, y dice, este tío de un coco que está muy bien. También he leído algunas biografías, que eso es verdad que de vez en cuando mola por conocer un poco cómo se gestiona, sabiendo que pueden a lo mejor estar más o menos edulcoradas, pero sí te da la perspectiva de, porque al final opinamos mucho y dices, pues bueno, pues yo qué sé, pues un tío como Elon Musk, que está en boca de todos, pues tiene una biografía y de repente dices, jo, pues este tío empezó a curar así, lo duro que fue sacar Tesla y la empresa de a esto de la super bancarrota, pero super bancarrota que te dice su mujer, mira, si no, o sea, tenía tal presión esa semana que si no conseguíamos este lanzamiento, que ya era el último, que ya era hasta que no sé qué, yo pensaba que le daba un infarto, pero así, de pie, directamente. Claro que todo el mundo se piensa que es. Entonces, esas historias de vez en cuando es verdad que me molan, que mola aprenderlas. O la biografía del creador de Nike, también, que es Eso estoy leyendo bastante yo ahora. sincera y al final el tío habla de cosas pues curiosas. Ves cómo se desarrolla una empresa como Nike
en la época en la que estaban, que empezó en el 69, o sea que no es como ahora, pero es como el tío fue muy valiente, tuvo que tomar una serie de decisiones que no eran nada fáciles. Y por aquel entonces hacer negocios con Japón es coger un avión o coger un telegrama, esperar 2 o 3 semanas hasta que te conteste si llega de vuelta. O sea, una serie de cosas que dice, que parece que es fácil. No, no. Ahora tenemos unas dificultades y antes este te dice, bueno, yo hacía un pedido por telegrama y a lo mejor el japonés me contestaba a las 3 semanas de, vale, a lo mejor te lo enviamos y te sabes. Una serie de cosas que realmente se va casi a Japón para poderles ver y poder hablar con ellos, porque antes no era como ahora, de te mando WhatsApp, no, no. Entonces, unas evoluciones muy chulas, y como por ejemplo la parte final, que es más íntima, como el tener tantísimo dinero, de repente le hizo un clic ahí raro a él, a su mujer, muy raro, y de repente dice, hostia, aquí ha habido un, sea, no sé, me he vuelto medio chalado. Y una cosa personal que no desvelaré, muy potente, su familia y tal, de repente dijo, Así que yo no me la he terminado todavía y me vas a hacer spoiler. por eso. Pero fíjate, ese tipo de cosas, pues eso está bien. Pero yo digo, mi recomendación ahora es abrirse. Abrirse, esa visión 360 es genial, no solo en el ámbito deportivo, sino vital. Y la otra cualidad es, tengo esa visión 360, pero cuando es necesario de vez en cuando hay que ponerse como un francotirador. Porque si no, con todo el ruido digital que hay y con todo tal, te llegas a despistar y dices, pues, de hecho, oye, yo nunca he leído a Shakespeare, pues nunca lo he leído. No sé si es interesante o no, si te gustará o no, pero a mí me gustaría, por lo menos, haberme leído una vez a uno de los que está considerado de los mejores pues, dramaturgos y escritores de todos los tiempos. Y prefiero dedicarle media hora o una hora a eso alguna vez al año a verme, yo qué sé, ¿sabes? Un directo de Instagram, a veces toda la semana. Y, ojo, pues le voy a dedicar una semana al año a esto, por lo menos, porque me parece importante, me parece tal. Aunque sea para decir, no me gusta. Aunque sea para decir, no me gusta. ¿Vale? Bueno, chicos, Pues nada, poquito más, Iván. De verdad, darte públicamente las gracias. Ha quedado una entrevista súper chula. Encima has sido el primer invitado que ha inaugurado esta nueva sección. O sea que a la gente seguro que le va a gustar. Y nada, darte las gracias de nuevo. Ha quedado muy, muy chula y poquito más importante. Dejaremos, como siempre, en la descripción tus redes sociales, todo. Aún así, si quieres decir dónde te puede encontrar la gente y demás. nada, agradeceros a vosotros, igual, y os pediré también para que me lo paséis y que lo difundamos por si es útil, pero nada, este intercambio ha sido genial. Agradeceros el esfuerzo que habéis hecho por tenerme aquí, que ha sido un caos que me pillasteis precisamente en una de esas épocas de, no, quiero foco y quiero limpiar una serie de cosas importantes que había en el 2022 y cómo habéis ajustado las agendas para poder charlar y nada, y la franqueza de la conversación que ha sido genial. Así que la próxima habrá que hacerla presencialmente. Seguro. Perfecto, Un genial. saludo, Iván. Que vaya todo bien. Buena semana. Chao, chao.